Más televisores. Aquí hay unos 4. Realmente es extraño todo esto. Estamos camino a Bauska por una ruta de tierra. Recién pasamos por un pueblo que se llama Yetzava y nos equivocamos en un desvío, pero seguimos. Acá encontramos algo así como una base militar o un destacamento militar de la época soviética totalmente abandonado. Pero como estaba este lugar para sentarse, aprovechamos para almorzar y vamos a seguir camino. Ahora cuando terminemos de comer vamos a dar una vuelta por alrededores a ver qué hay. Vamos a ir recorriendo la zona. Esto no sé si tiene entrada por aquí. Parece que no, está cerrado. Hay un cartel de seguridad. Y una puerta, un portón cerrado. Ahí pueden ver la cerca, el portón de entrada a este lugar. Totalmente abierto, por eso hemos accedido y vamos a avanzar hacia el otro lugar. Una puerta que da al exterior y no hay nada. La verdad que cuesta saber de qué era este establecimiento. He visto que hay un auto detrás de este edificio blanco. Vamos a ver si nos encontramos con alguien. Como ustedes saben, son innumerables los edificios y las fincas de tiempos soviéticos que están abandonadas o semi abandonadas en Letonia. Estoy cruzando por un nuevo portón aquí y me encuentro con otras ruinas. El establecimiento es más grande de lo que yo pensaba. Voy a girar para mostrarles a ustedes un nuevo edificio que se ve ahí a mi izquierda. Vamos a avanzar hacia él, aunque se nota absolutamente abandonado. Lo único que sí tiene una cigüeña en su chimenea. Una mosca me rodea y acabo de encontrar algo que puede ser interesante. Una máscara y no de tiempos de coronavirus. Aquí encuentro otra máscara. En el suelo. Estoy en estos momentos ingresando al edificio y conmigo ingresan ustedes. Aquí la ruina es total y lo que podemos encontrar son algunas cosas sorprendentes. Les voy a mostrar lo que acabo de ver en el piso. Un disco. Melodía, ensamble Apelsin, que creo que significa naranja. Y otros discos soviéticos. Este dice Minutoshki. El pasado de Letonia en ruinas. La tapa del disco Apelsin. Vamos a seguir caminando entre los escombros. Aquí encontramos un compartimento oscuro y algo también interesante. Un teléfono de la era soviética. Lo ven. Fabricado en Bev, en Riga. El número para llamar a este teléfono es el 42307.
que tenemos aquí, además de algo de ropa y cerámica también de la época soviética. Me voy a llevar este plato de recuerdo de este lugar. Este artefacto, que no logro descubrir qué es, podría formar parte de un museo. Seguimos avanzando entre los escombros y encuentro dos máscaras más, no, una colección de máscaras. Esto sin duda será un depósito de material de seguridad. Realmente increíble. Miren ustedes la cantidad de máscaras que hay aquí. Además está decir que la sensación que da descubrir estos lugares no es fácil de describir con algunas palabras. Aquí posiblemente era la cocina. Vamos a encontrar algún mobiliario de aquella época. Estos sillones son típicos de la era soviética. Y dos televisores o tres en estado de destrucción. Una valija. Todavía se puede divisar el tubo de ese televisor. Y aquí un placar. Un pequeño armario. Y una bota. Realmente me pregunto por qué en este lugar, donde hay botas y televisores y platos, también había una colección de máscaras, como la que ustedes pudieron ver. Voy a seguir avanzando por este pasillo. Vamos a llegar a las últimas dependencias del edificio. Les voy a mostrar lo que puedo ver por aquí. Esto parecen ser baños. Y tenemos algunos mobiliarios también para mostrar. Estado total de abandono. Otro tubo de televisor. Pueden verlo ahí ustedes. Es extraño que esté aquí solo. No, aquí está la carcasa. Restos de una cultura que ya se fue. Miren las válvulas. Hay dos válvulas ahí. Vamos a mirar el techo. Tenemos como una abertura, ventanas en el techo. Y una escalera que ya no está, solo queda la marca. Posiblemente era de madera. Voy a agarrar la máscara para llevarla también. Evidentemente esta era una repartición de seguridad por la cantidad de máscaras que vimos. Y vamos a seguir, vamos a ver qué nos encontramos en el otro edificio. Este edificio tiene también un cartel de seguridad, por lo cual no vamos a entrar por cuestiones legales. Pero ya hemos tenido, con la entrada al otro edificio abandonado, un buen panorama de lo que aquí pasaba. Y nos vamos de este lugar, aquí en mitad de camino entre Iecava y Bauska, en el sur de Letonia. Espero que les haya gustado este video, que se suscriban al canal. Vamos a seguir recorriendo la Letonia interior, descubriendo lugares que ni siquiera imaginábamos, y los espero en el próximo video.